Según el panorama global del World Economic Forum, todo lo que ustedes ven en morado, voy a poner aquí el apuntador. Perfecto. Todo lo que tenemos aquí en morado tiene que ver con riesgos tecnológicos. Entonces, en el top de los últimos 2 años es la desinformación y la misinformación. ¿Qué es la desinformación y misinformación? Son dos palabras, dos términos utilizados de manera quizás como si fueran lo mismo, pero en realidad no lo son. Porque la desinformación es un tema intencionado, es crear una noticia, es crear un documento, es crear algo que yo voy a publicar y que intencionalmente lo voy a publicar errado para causar algún tipo de, ya sea alerta, dañar la reputación de alguien, crear algún pánico. A diferencia del misinformation, que el misinformation es cuando publicamos algo por error. Es por error y sin intención. Se publicó, no sé, mal un número telefónico, mal un sitio web, algún fallo o algún error, pero que no tuvo un impacto mayor. Sin embargo, entonces la desinformación es aquella que sí tiene un intent y que justamente los cibercriminales trabajan de esa manera. Siempre van a trabajar a través de una motivación o algún acto intencional de dañar. También tenemos en esta área, si ven en el puesto número 5, el ciberespionaje y la ciberguerra. Están en el tope. Todo lo que es crimen ilícito y en actividades económicas están en el 11 y el 12. Ahora, si esto está aquí arriba y están habilitando ataques, esto puede mantenerse o igual o subir en términos de riesgo. De aquí a 10 años, ellos prevén que la desinformación va a estar de número 5, que vamos a tener muchísimos más ataques habilitados por inteligencia artificial. Por lo tanto, va a haber mayor sofisticación de este tipo de eventos o de incidentes. De igual manera, en este punto de acá donde está se me fue en este punto que está acá es donde vemos las actividades ilícitas en materia económica, ¿verdad? Hasta aquí estamos bien. Veo que están entrando. Vamos a ver acá. Ajá, estamos Sí, ya se está bien. habilitando entonces el chat, están entrando más participantes y también estamos grabando la sesión para conocimiento de todos. Ah, súper genial. Entonces, este es el panorama global de riesgos en términos generales según el World Economic Forum. Veamos entonces, hay otro estudio que se realizó para el 2020, este es 2023, donde Panamá quedaba posicionado en temas de cibercrimen en el top 1. Y es que hay muchísimo que relaciona pues de por qué Panamá está en el top 1 en cuanto a países con mayor riesgo de que les sea atacado su infraestructura, de que sean objeto de ciberataque. Y es que nosotros, a pesar de estar generando esfuerzos en políticas públicas, en tener normativas, regulaciones, Panamá no es un país que sea consciente en temas de ciberseguridad. Es un país que no tiene una infraestructura lo suficientemente robusta todavía y tampoco tiene la educación necesaria y falta una gran cantidad, así como a nivel global, de profesionales que puedan enfocarse en la defensa. Si ustedes ven allí, está el código AML también, en donde ya nos iba posicionando en el tope de este ranking, ¿no? Esto ha ido cambiando con los años, pero este es uno de los que básicamente Panamá sigue y se mantiene todavía con niveles altos. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos para nuestros negocios dentro de
del área financiera. Más allá de un incidente de tecnología, es importante saber que todo lo que ocurra puede causar, uno, eh, interrupción de servicios, pueden utilizarse todo lo que es manipulación de sistemas de pago. Esto en el punto de llevando los tres riesgos que pudiéramos nosotros mayormente tener dentro de una organización, ¿no? La pérdida directa de transacciones y luego entonces el hecho de no estar en cumplimiento con todas esas leyes y que no se apliquen las debidas sanciones. De igual manera, se incumplirían varios de los activos, los VAS que llaman ustedes, que son los activos virtuales, y también se afectaría mucho la reputación y la corresponsabilidad. ¿Esto qué significa? Pérdida de confianza en el mercado y esto a nivel global. La Panamá se posicionaría con sus empresas con pérdida de confianza, revisión de relaciones bancarias en constante, sería más constante y pues por supuesto se darían los cierres de cuentas en varias de estas ocasiones. O sea, básicamente esos son los riesgos de negocio a nivel financiero eh, dentro de las organizaciones nuestras. Ahora veámoslo a nivel país. ¿Cómo se afectaría a Panamá? En el posicionamiento de nuestro país en estos índices y en las listas de alto riesgo, puede verse el tema de que afecte de manera directa todo lo que es la debida diligencia que debemos hacer, el tema de los costos del cumplimiento y sobre todo la presión de esos clientes, ¿no? De los corresponsales, como les llaman ustedes. Entonces aquí es donde entra ese componente de tecnología y de conectividad, lo que llamamos cyber. ¿Por qué? Porque viene a ser la cantidad, la habilitación de lo que son los fraudes masivos en temas de criptomoneda. Se crean grandes centros de estafa porque ahora ya todo lo que corresponde a ciberseguridad se ha vuelto un negocio y un negocio bastante lucrativo para los delincuentes. Son empresas que cuentan con recursos humanos, que cuentan con departamento de contabilidad, que se manejan igual que una organización. Entonces, aquí yo nada más les mencionaba eso, ¿no? Que nos afectaría muchísimo a nivel de entidades y jurisdicciones los índices y que, bueno, también una de las secciones que mantiene, uno de los organismos que mantiene una lista de terceros en alto riesgo es la Comisión Europea. Y que bueno, en junio de 2025 se añadió Mónaco, pero Panamá sí salió de esa lista. Así que allí nos damos cuenta que sí hemos hecho mejoras que impactan la percepción del riesgo de nuestro país. Esa gráfica que vimos hace un rato, pues va a ir mejorando conforme vayamos nosotros también implementando diferentes medidas y regulaciones. Entonces, algunas de las principales amenazas que nosotros vemos vinculados mucho con lo que es el blanqueo de capitales, que es lo que estamos hablando el día de hoy, tiene que ver, puede ser, por ejemplo, el ransomware, porque siendo esta una de las más temidas, consiste en que el atacante va a cifrar los datos sensibles y solicitan el pago por los mismos. Y en general, ya no sé, yo creo que ese es el estándar ya. Mucho lo hacen con criptomonedas, que luego esas criptomonedas pueden ser blanqueadas. Otro de los riesgos son esas grandes y masivas campañas de phishing que están dirigidas y que permiten obtener entonces todas las credenciales de acceso a sistemas, a cuentas financieras, a incluso mover dinero de manera mucho más encubierta. Permítanme un minuto. Eh, Bien, otra de las cosas que se están viendo y que tenemos que ser conscientes es el malware avanzado. ¿Y qué es el malware avanzado y cómo lo obtenemos? Resulta que ya no solamente el tema de ransomware, el tema de phishing, sino que todo lo que nosotros estemos navegando en Internet puede ser o venir, nosotros le decimos cargado,
con algún tipo de malware. Esto es un malicious software. Algo y que ya incluso ni siquiera descargando. El hecho de ingresar a un sitio web que esté comprometido, no nos damos cuenta de que hemos descargado algo. El hecho de conectar un USB, aunque sean 2 segundos, no nos damos cuenta que hemos sido infectados. El uso, y aquí voy a traer algunas de las buenas prácticas, el uso del tema de conectar mi celular a a un cargador de estos de aeropuerto o los que están públicos. También ese tipo de dispositivos que están públicos pueden tener un chip con algún tipo de comando que solamente al conectarlo tienen acceso a tu dispositivo. Entonces, ese tipo de malware ya viene incluso con algún código específico para el área bancaria, un malware, un virus, un trojan de tipo bancario y que va a aceptar entonces, va a acceder, perdón, entonces todo tipo de información de manera no autorizada a diferentes sistemas que luego van a poder utilizar, luego de que estudian todos los sistemas, van a poder utilizarse entonces también para el blanqueo, ¿no? Porque justamente esconden ese proceder de esa manera, estudiando todo lo que ya tenemos a través de lo que ya nosotros le hemos dado apertura. Entonces, en Panamá estas amenazas están y se reflejan mucho porque nosotros nos hemos ido digitalizando cada vez más. Hay muchas plataformas digitales, se aprovechan de vulnerabilidades. No somos lo suficientemente estrictos en mantener actualizados los diferentes sistemas. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí es donde viene la parte un poco difícil y que bueno, ahorita pues, les converso un poco de cómo pueden ayudarse los equipos de seguridad también con los de cumplimiento. Tiene que haber siempre una vigilancia como en común acuerdo, continua, porque el hecho de que estemos utilizando dispositivos conectados, sistemas nuevos, que estén habilitados para estar en Internet, alta comunicación, se requiere también cerrar brechas de seguridad. Y es aquí donde vienen las actualizaciones que a la gente no le gusta. Pero ¿por qué yo tengo que estar parando un sistema para actualizar? Las actualizaciones son básicamente yo le digo parches, pero son curas, son vacunas a algún tipo de problema que tengamos nosotros. Funciona igual que nuestro sistema eh, es nuestro sistema humano. Nosotros nos hacemos actualizaciones. Nosotros, conforme va pasando el tiempo, tomamos vitaminas, conforme va pasando el tiempo, tomamos algún tipo de suplemento, conforme va pasando el tiempo, vamos nosotros, yo siempre digo que vamos hackeando o biohackeando nuestro cuerpo para mejor. Entonces, lo mismo hacemos con los sistemas. Si tienen alguna mala configuración, ese parche o esa actualización la va a cubrir. Si tienen alguna brecha de seguridad detectado, alguna vulnerabilidad que está siendo explotada, esa actualización que sacó, ya sea el fabricante, ya sea alguien de lo descubrió, entonces es importante actualizarla. De igual manera, no solamente los sistemas, las computadoras y los celulares, todas las aplicaciones que nosotros necesitemos utilizar en nuestro día a día y que tengan acceso a información financiera y a información sensible y confidencial, es importante mantenerlas al día con actualizaciones. Y no solo eso, sino que también pasen por un nivel de evaluación continua. Entonces, habiendo dicho eso, vamos un poco a ver cómo em, el uso de estas tecnologías se habilita para este tipo de fraudes. Y viene lo que habíamos conversado hace un rato en temas de criptocrimen. Están utilizando mucho más las criptomonedas. Ahora hay finanzas descentralizadas, abren oportunidades no solamente para sí, para que las empresas innoven, sino para que se exploten abiertamente por medio de otro tipo de iba a decir explotaciones, pero otro tipo de tácticas que van a utilizar y que van desde diferentes estafas hasta, bueno, acá mencioné el tema
de esquema Ponzi, o es más bien el tema este de que piden que una persona invierta para obtener rápidamente un retorno, y que esas pues aportaciones lo que hacen es que mantienen supuestamente un flujo de dinero, pero cuando la entrada de dinero pues disminuye, pues allí hay una gran pérdida. Entonces, son diferentes tipos de estafa que ahora, que antes se realizaban de manera física, pues ahora se hacen también a través de plataformas digitales. Em, Puntos importantes aquí: la digitalización y la hiperconectividad tiene sí un crecimiento acelerado en temas de Bitcoin o de criptomonedas. Tiene un alcance global, por lo que se hace mucho más amplia la superficie de ataque y es muy poco regulada. Todavía estamos viendo temas de regulación sobre las criptomonedas. Y lo otro es, y siempre, y esto no solamente en temas financieros, sino el hecho de que tengamos un común denominador todos, que todos hablemos el mismo idioma. No recuerdo en qué presentación estuve escuchando que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes y regulaciones, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para por lo menos acercarnos un poco más a tratar de regular, o por lo menos implementar ciertos controles antes de que siga avanzando, o por lo menos llevarla al paso? Porque es más, recientemente escuché que en Panamá nosotros participamos en una convención de ciberdelitos en las Naciones Unidas. Acabamos de aprobar una ley de ciberdelitos, ¿verdad? De cibercrimen, la 478, y ya a través de la convención que acaban de firmar en la ONU, se tipifican pues una serie de ciberdelitos adicionales, por lo que nuestra ley va a requerir también ya una actualización. Entonces, si ven, es algo que viene a ser en constante eh, actualizarse, en constante cambio, y debemos estar siempre al tanto. Entonces, acá, importante que sepan que hay muchísimas entidades, muchísimas empresas, organizaciones que están atentos a lo que está ocurriendo a nivel cibernético con el área financiera. Traje estas cuatro: está el Gafi, está el World Economic Forum, en donde ellos hablan que sí, hay una constante crecimiento en lo que es la diferencia o la capacidad de ser ciberresilientes, y que las cadenas de suministro digitales y pagos instantáneos van a amplificar entonces los riesgos de ciberataque de la economía global, justo por lo que les estaba mencionando. Estamos todos conectados y no todos en la misma página. Entonces, McKinsey y sus analistas también señalaron que se hace urgente que ciberseguridad esté en convergencia con todo lo que es la prevención de fraude, que se integren métricas importantes, que se compartan esas métricas. Y por otro lado, bueno, ahí les dejo también el reporte de que se reporta una expansión en Asia, por ejemplo, de otro tipo de modelos industriales de ciberataque. Ya se hizo el primer ciberataque habilitado por IA, y es uno de los puntos que necesitamos nosotros entonces tomar visibilidad, tomar lectura, aprender cómo lo hicieron, para entonces nosotros poner nuevamente en estudio cómo vamos nosotros a enfrentar ese tipo de ciberataques nuevamente. Entonces, donde hay donde hay mucha digitalización, se habla de que es responsabilidad de IT o del equipo de tecnología. Y aquí es importante que todos tomemos responsabilidad de ello. No solamente IT tiene el tema de poder mantener estable un sistema financiero, el equipo que lo trabaja, sí, el país debe estar atento, las personas deben estar leyendo constantemente los diferentes informes para ver cómo fluimos nosotros
para crear entonces una serie de marcos regulatorios que vayan a favor de poder, de reducir el riesgo a nivel no solamente organizacional, sino también país. Y bueno, como les comenté hace un rato, ya no existe el tema del delito financiero analógico que lo hacíamos en papel. Ahora nosotros, yo me voy a incluir ahora como oficial de cumplimiento, necesitamos más allá, ¿no? Comprender un poco esa dimensión digital que tenemos, evaluar el riesgo, que ya lo hacemos muy bien, ver cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos, realizar entonces un refuerzo en lo que son las acciones que ya llevamos para ejecutar debidas diligencias. Entonces vamos a ver esa diferencia, cómo se hacía antes en lo presencial, porque vinieron a cambiar las maneras de trabajarlo. Antes falsificaban documentos, antes había suplantación de cara a cara. No, nosotros no hacíamos la validación de que de que la persona era, sino que, bueno, había falsificaciones de tarjetas, de cédulas, entre otras cosas, y las transacciones incluso las hacían en ventanilla. Nos dábamos cuenta después. Ahora, en el tema digital, y aquí es donde viene ese cambio y la habilitación. A nosotros nos abrió un paraguas de oportunidades en innovación, pero a ellos también les amplió impresionantemente la superficie de ataque e incluso les dio el beneficio de que ahora son más difíciles de detectar. En lo digital, abrimos cuenta de manera remota. Ellos lo hacen. Crean identidades falsas, utilizan el deepfake, que ahora pues ya hemos visto casos en los que no solamente colocan un lip syncing, sino que crean estos ambientes y reuniones, así como la que tenemos ahora, salones de reuniones llenos de personas hablando e interactuando entre ellos. Entonces, ¿cómo luchamos nosotros contra eso? Esa es otra de las maneras en que lo están haciendo. Se hacen pagos instantáneos todos los días a toda hora. Entonces tenemos criptoactivos y por supuesto están las redes de cuentas mulas que son las que se utilizan para mover el dinero en digital. Entonces, ciertamente nos ha democratizado toda la parte del acceso de servicios, pero también creó todos estos nuevos vectores de ataques que los cibercriminales utilizan y se aprovechan para hacerlos cada vez más sofisticados. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario. Isaac ya había Yo veo que empezado. todavía no han interactuado tanto en el chat, sin embargo, yo sí me voy a retrotraer algunas de las diapositivas que ya nos presentaste y quería pedirte que ampliaras más. ¿Qué podemos hacer en términos de onboarding? Lo que nosotros llamamos onboarding hoy día es onboarding digital, porque básicamente todas nuestras instituciones han pasado a la captación de estos datos, ya sea vía email, incluso a través del WhatsApp, el WhatsApp corporativo, el WhatsApp de ventas. Y pues todo esto presenta desafíos. Muchas empresas, sobre todo el tipo financiero o que venden algún producto en particular y son sujetos regulados, también están pasando a los e-commerce o al e-shop y todo esto representa algunos desafíos. Desde la perspectiva de ciberseguridad, ¿qué deberíamos nosotros ir teniendo en cuenta? Mira, en el área de ciberseguridad, y esa pregunta es buenísima porque todos estamos enfrentando eso. Ya el hecho de que todo lo queremos a través de WhatsApp, porque es como más cerca, es mucho más rápido para algunos, pero no necesariamente más seguro. Y allí nosotros necesitamos mantener políticas claras dentro de la organización. En el área de ciber, sí se controla mucho dentro de la política de seguridad cuáles son los medios de comunicación que se utilizan autorizados dentro de la organización. Por ejemplo, ahorita estamos con Teams, ¿verdad? Entonces, muchas organizaciones se han ido a Google Workspace, a Microsoft 365, que tienen ya modelos robustos y de seguridad implementados de protección de lo que nosotros compartimos allí. En temas de WhatsApp, si vas a utilizar WhatsApp, es leer correctamente cuáles son lo que son los contratos de IOLA que tiene WhatsApp y explicarle a tu colaborador
qué puede y qué no puede escribir, compartir y enviar vía WhatsApp. Porque al final, y siempre lo menciono, como en pandemia, no pudimos decir que no a muchas cosas porque era la manera en que podíamos nosotros operar. No podíamos dejar de que los niños utilizaran y abrieran las cámaras de video, pero resulta que ya estábamos exponiéndolos a Internet. Ya estábamos exponiéndolas que alguien más viera su nombre, viera su escuela, viera. Entonces, esa es una de las cosas, o que el adulto mayor tuviera que aprender a utilizar banca en línea. ¿Y cómo hacemos para que lo protegiera si apenas sabían utilizar el celular? Entonces, ya dentro de la organización con un nivel de madurez, el área no de tecnología, pero sí el de seguridad puede ayudarte a crear alguna política que en común acuerdo con la organización, porque también el tema de gobierno tiene que estar allí, determinen que sí, que no, que es para ti la data confidencial, cuál es la que pueden ellos aportar. Al final es el cliente el que te está poniendo su información allí. Tú le vas a dar información de tu servicio, pero ¿cómo manejas tú como empresa esa información que te están aportando o que tú estás solicitando conforme a las leyes y regulaciones que ya tenemos en el país? Porque aquí donde estamos, ley de protección de datos la tenemos, pero ¿quién en realidad cumple de la manera como corresponde lo que solicita la ley? Hay muchísimos lugares. Yo todos los días peleo con la gente y no es que me pongo de tú a tú, pero yo, ¿por qué tú me estás pidiendo a mí mi cédula? ¿Para qué tú necesitas mi cédula? Yo te doy mi correo y tú me escribes. Ahí está mi nombre. ¿Para qué tú necesitas mi dirección si tú nada más me vas a cobrar algo? Entonces, ¿qué buscas con esa información? Y muchas de las organizaciones, pues, regresando a tu pregunta, es crear políticas específicas, bien informadas a tu personal y, bueno, estar siempre en constante seguimiento de lo que se está conversando ahí, ¿no? Sería un tema de monitoreo continuo. No sé si Voy a respondí quizás tu pregunta. elevar un poco más el nivel con esta pregunta para poder exprimir de tu conocimiento, porque pues tú también estás en el área de operaciones y sabes lo crucial que es adaptar los procedimientos a todas estas mejoras y controles de seguridad o de ciberseguridad en los casos que sea. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hoy día con el uso de las inteligencias artificiales, las que sean porque hay variadas, que las empresas han sido muy ligeras, salvo algunas que realmente conocen los riesgos en cuanto a el uso y cómo se comparten los datos dentro de estas inteligencias artificiales, ya sea para generar reportes, ya sea para generar algún tipo de redacciones, etcétera. Entonces, hablabas de enseñarle a los colaboradores desde la empresa cuáles son los riesgos y cómo deben utilizarlas. ¿Qué potencial tienen estos datos que se comparten con las inteligencias artificiales para que los criminales las utilicen? Sobre todo cuando, claro, nosotros podemos cuidar el dato, pero los mineros de datos pueden conseguirlos igual. Sí, correcto. Y viene justamente de lo que mencionaba hace un rato con la cadena de suministro. Y bueno, más adelante lo voy a mencionar, pero allí tiene mucho que ver, no solamente el hecho de utilizarla, sino que qué tanto voy a colocar ahí, pero qué tanto todos los terceros que se comunican conmigo también han colocado de mí en una inteligencia artificial para preguntar. Entonces, sí, dentro de la organización, en temas de inteligencia artificial, porque la van a usar para todo, o sea, la van a utilizar para todo, eh, ha sido todo un reto en mi experiencia, el tema de cuando vino ChatGPT, pues decirles, el hecho de bloquearles ChatGPT fue un tema de llamadas, ¿por qué hiciste esto? Pero ahí te diste cuenta que la estaban utilizando. Y van naciendo todos los días una nueva, está Gemini, está Grok, está una gran cantidad, está Perplexity, está Claude, y todas las que puedas utilizar. Es nuevamente, y me voy otra vez al tema de la norma interna, establecer cuál es tu canal de comunicación, cuál es la inteligencia artificial. Puedes manejar incluso una política de software autorizado dentro de tu organización. No sé cómo son ustedes a nivel de tecnología, lo interno de su organización, pero allí también tenemos un poco de falencias
porque el personal de tecnología con el conocimiento para establecer puertas o cerrar llaves, también pues le falta un poco de conocimiento. Pero sí, inicialmente es hay que hacer un mapa de qué es lo que puede estar ocurriendo, pero también necesito saber qué necesita mi cliente interno, para qué la utiliza y ver qué opciones puedo darle. Yo si hay algo que aprendí es que si bien es cierto soy de TI, si bien es cierto soy de ciberseguridad, yo necesito entender a mi interlocutor para no detener operación. Entonces, el hecho de llevar la conciencia en temas de protección de la información al usuario final, se lo puedes hacer ver impactándolo a él como persona. A mí me encanta mostrarle el video de la niña que le suplantan la identidad por estar posteando fotos. Los papás nos encanta postear fotos, ¿verdad? Entonces, es este video en donde colocan a la niña, le ponen más edad y empiezan a suplantar la identidad y crear muchísimos tipos de información con la IA. Así mismo puede pasar acá. Entonces, donde ellos ven que si en su vida se puede impactar, llevarlo a la organización puede impactar no solamente los datos, puede impactar la reputación y por ende puede impactar el hecho de que tú te puedes quedar sin el trabajo que lleva pan a casa. Entonces, y que ya no solo eres tú dentro de la organización, es que lo que traes desde casa también. Entonces se les vuelve una especie de compromiso global entre lo que es la casa, lo que es la empresa y cómo yo debo comportarme allá y cómo debo comportarme acá en cuanto al uso, porque los riesgos son los mismos, Zuleimi. Los riesgos de la inteligencia artificial son los mismos en la casa que los mismos que ya tenemos dentro de la organización. Claro que acá el impacto es mucho más alto en temas de reputación organizacional, pero sí es un tema de mucha concientización. Em, es un reto, toma tiempo, a veces no van a entender, a veces no lo van a entender, pero sí toca establecer límites de qué es lo que se va a utilizar, de qué es lo que se va a colocar, una buena política interna con las regulaciones y las sanciones debidas sobre esto, ¿no? Porque más allá de estar siempre, esa es la parte del agotamiento del personal de ciberseguridad, estar siempre viendo todos los logs, qué es lo que está haciendo todo el mundo, realmente no es humanamente posible. Pero sí, es un tema de concientización. Excelente, Chele. Y yo creo que ahí cabe señalar también que, así como hablas del agotamiento del personal de ciberseguridad, ha venido, sobre todo en Panamá o regionalmente, la figura del oficial de cumplimiento ha venido adoptando diferentes tareas. Por ejemplo, antes hablabas del DPO, de la persona que ve protección de datos personales. En esta asociación habemos muchos sectores, entonces hay empresas muy pequeñas o empresas de un capital menor y empresas muy grandes como grupos internacionales o bancos, entidades aseguradoras, etcétera. Entonces va a haber una diversidad de realidades. Y, por ejemplo, ¿con qué te encuentras? Con que el oficial de cumplimiento, preparado o no para la función, también potencialmente está haciendo protección de datos y seguramente también está haciendo lo que nosotros hoy reconocemos como el cumplimiento regulatorio, que es hacer el marco legal y darle seguimiento a esa matriz de riesgos legales, que realmente no debería ser ni el uno ni el otro, ni el oficial de protección de datos, ni el oficial de cumplimiento, ni el oficial de ciberseguridad, sino que debería estar centralizado quizás en un área legal o en un área de gobierno corporativo para poder distribuir bien las cargas. ¿Qué opinas al respecto? No, definitivamente. Y es que hay otra vez, hay desconocimiento. Sí se han creado diferentes tipos de roles ahora, em, pero como históricamente lo hacía una persona, entonces se ha sobrecargado al personal con esos distintos roles. ¿Cómo se puede hacer para que no haya ese agotamiento en el tema de diversificar? Nuevamente establecer, tal y como lo dijiste, un gobierno corporativo que te diga y establezca cuáles son los roles y responsabilidades de cada área, el alcance y por otro lado, ver la sinergia entre los departamentos. Porque si bien, como digo yo siempre, ciberseguridad no es solo de IT, el tema de
de proteger los datos no es solamente de IT. IT tiene un pedacito de tecnología para poder resguardar los datos. Ellos tienen el software, ellos tienen los hardware para hacer backup, para mantener los datos cifrados, tienen la tecnología. Pero si más arriba alguien viene y pide, no, yo quiero que me saques esa información en USB y la cabeza no le dice, sí, sí, dale acceso porque él es fulano de tal y no cumplimos realmente con las responsabilidades de mantener otra vez las regulaciones, los controles y las políticas debidamente, entonces caemos en ese tema de que de igual. Fulano va a hacer backup, fulano es el que saca la información, fulano es el que la comunica y fulano también es el que la introduce. Entonces, al final, quedas con juez y parte, quedas con una persona que puede cometer errores, que casualmente también ese es otro punto del bienestar laboral, que otro punto que se toca, eh, pero sí, es un tema de establecer roles, responsabilidades y mucho va a depender también del tipo de organización, porque hay organizaciones que no tienen el personal suficiente para eso. Eh, Va a depender de la madurez de la organización, del tamaño y demás. Eh, pero si necesario es tener cada uno en su lugar y haciendo el trabajo que corresponde, para evitar errores y para evitar incluso el tema este de tener ah, todos los huevos en una canasta o más bien todas las responsabilidades en una persona. ¿Qué pasa si esa persona ya no está? Creo que son preguntas que deben hacerse a nivel corporativo, estratégico, para poder hacer ver a, no sé, al CEO o a la mesa de la junta directiva lo que realmente pudiera impactar tener todos los roles en una sola persona, ¿no? Así que otra vez un tema de comunicación, de hablar y de políticas claras desde el gobierno corporativo. Es retador. Yo comprendo realmente esa pregunta. Es retador, es retador. Porque incluso tus compañeros y todo tu entorno está acostumbrado a que o dice que es parte de o rol de o responsabilidad del oficial de cumplimiento 1, 2, 3, 4, aunque ya ahora el oficial de cumplimiento se haya desprendido en diferentes otros roles y diferentes responsabilidades. Sí, Muchísimas comunicación gracias, clara. Sheila. Y ahora hacia el final de la presentación, porque pues ya estamos un poquito acercándonos al final, yo te preguntaría, y aquí veo que nos vas a dar algunas indicaciones, considerando todos los factores, todos los actores, todas las posibilidades y pensando en este grupo multisectorial, dinos más o menos cómo podemos enfocarnos en ciberseguridad relacionada a nuestra lucha antiblanqueo, principalmente porque hay otros delitos financieros que combatimos también en este ejercicio, pero pues aquí estamos hablando principalmente de antilavado de dinero. Claro que sí. Mira, acá es cómo conecta el tema de cyber con la parte de blanqueo de capitales. Y justo aquí menciono los tipos de ataques, ¿no? Tienes el fraude en línea, la obtención de fondos engañosos, ¿cómo? Y esto todo nace de la información que nosotros estamos dejando en Internet. Por eso te digo que al final es un usuario educado el que realmente va a apoyar. Y no solo el área de ustedes, sino de las organizaciones a las que ustedes le brindan ese servicio. ¿Por qué? Porque viene el ciberataque, va a ser un phishing, un smishing, un deepfake, como hablé hace un rato, pero a raíz de lo que obtengan de ese ataque, viene entonces la obtención de accesos comprometidos, entro a algún tipo de banca en línea, entonces transfiero dinero de manera engañosa, agarro una tarjeta que ha sido comprometida porque ya estuvo comprometida a través de un form que llenó un usuario que hizo clic en un phishing o estuvo comprometida porque me cifraron la información de mi organización y me están pidiendo pago. Entonces, ese tema de
el ataque y todo lo que conlleva luego de que una persona comete un error. Otra de las cosas que se están dando es el tema de layering o de varias capas en el que pasan de una cuenta, pasan a exchangers, utilizan lo que llaman mixer, que son diferentes tipos de cuentas o de estrategias que utilizan y de integrar entonces todo lo que es crear la famosa fachada para entonces lavar el dinero, ¿no? Y estos son los que generalmente nos ocurren a nosotros en las organizaciones. Y están los indicadores que podemos nosotros detectar ante un posible ataque de ese tipo. Por ejemplo, en el que es de Business Email Compromise, que tiene que ver con compromiso de correo electrónico, uno es que nos están pidiendo transacciones de alto valor y esto todo tiene que ver con concientización. ¿Qué hacemos nosotros? Concientizar. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizar las herramientas que nos ayuden a detectar algún comportamiento no adecuado. ¿Qué herramientas son? Ahí es donde entra la capacidad y la sinergia del equipo de ciberseguridad que conoce las herramientas que pueden apoyarte, habiéndote escuchado antes. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cómo puedo yo apoyarte a detectar esto de manera temprana? El fraude masivo online es en el tema de que haya fraudes románticos y por ahí hay uno que se llama ahora pig butchering, que tiene que ver también con estas estafas en donde enamoran a la persona o engañan a la persona para que haga grandes, pocas inversiones inicialmente y luego más y más hasta que finalmente invierte una gran cantidad de dinero y luego entonces lo pierde. Entonces hay muchas víctimas pequeñitas, es detectar cuántas personas están cayendo en eso em, y ver algún tipo de patrón dentro de nuestro envar- eh, ecosistema o el ambiente en el que nos estamos moviendo. Otro es el ransomware que ya lo expliqué hace un rato y aquí tiene que ver con el intercambio de criptomonedas de un lugar a otro y en la creación después de identidades falsas. Aquí está cómo funciona. El ransomware básicamente comienza con ese ciberataque en el que utilizan ya estas tres cosas. Uno, los mixers que ven aquí, que son esos servicios que toman todo lo que son las criptomonedas de diferentes personas o diferentes usuarios, las mezclan y luego las devuelven de manera que las direcciones propias se pierden. Se rompe el vínculo directo con de dónde vino y hacia dónde va. Entonces, eso se rompe y ya es imposible detectarla. Esa es una de las herramientas que están utilizando. La otra es ellos le llaman eh, tumblers, como dice ahí. El tumblers es lo mismo que el mixer, pero tiene es más avanzado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es como mezclar. Por eso se llama tumbler, ¿no? Mezclan otra vez lo que ya hicieron con los mixer originales y pierden entonces el rastro de la cadena existente. Y por supuesto, una parte que le llaman ellos peeling o microtransacciones, que a partir de un monto pequeño van pasando de 10 en 10, de cientos en cientos, a wallets diferentes, como si fueran en capas, igual que lo hacemos en capas hasta que al final llegan a algún tipo de intercambio u otros puntos y cambian totalmente. El dinero y lo integran a lo que es la economía normal. Entonces, son varias cosas que se están haciendo y que solamente un sistema especializado va a poder detectarlo. Pero es importante saber el cómo funcionan para establecer esos controles que me van a ayudar a mí a detectarlo. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, que ahora el ciberatacante tiene centros de operaciones masivos. Hay un montón de personas que ya están trabajando de forma articulada para crear estafas de inversión, para hacer lo que les comentaba hace un rato de el big butchering, que tiene que ver, y que utilizan también lo que es el romance scam, que a través de estas plataformas enamoran personas solitarias y también obtienen ese dinero fraudulento. ¿Tiene alcance global? Sí, porque ya todo está hiperconectado.
Y la infraestructura de lavado, pues como les mencioné hace un rato, tiene diferentes cuentas de paso. Eh, Utilizan fintechs y bancos, bueno, ya existen bancos que no tienen ni siquiera eh, sucursal para lo que es la fragmentación de lo que ya hacen, utilizar siempre criptoactivos y casinos online son los riesgos primordiales o mejor dicho, esas tácticas que utilizan y donde caen las víctimas generalmente. Y bueno, este caso, y ahí les dejé el QR del artículo de la persona, este es un ex CEO de un banco, Heartland Bank. Él cayó ante esta estafa en donde pues desvió alrededor de 47 millones de dólares del banco para invertirlos entonces en un supuesto esquema de criptomonedas que le prometía pues una N cantidad de eh, ganancias extraordinarias. Entonces este es un ejemplo de ese tipo de ataque. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que hablábamos hace un rato, controles y remediación. ¿Cuáles son esos controles? Lo vamos a dividir en tres o cuatro. Uno, el gobierno y el modelo operativo que vamos a usar. Tener siempre la convergencia organizacional entre el trabajo en equipo que tenga cumplimiento y ciberseguridad para poder de manera colaborativa apoyarse y obtener una visibilidad técnica sobre lo que está pasando en los sistemas. Eh, Se puede trabajar para monitorear actividades sospechosas, algún tipo de acceso inusual. Igual puede detectarse algún tipo de o un indicio de fraude. Acá, como ciberseguridad, podemos ayudar entonces, al haberte escuchado, como decía, implementar herramientas que vayan a automatizar controles, detectar anomalías y ver otro tipo de información. ¿Cómo hacemos la integración jurídica dentro de lo que es la gobernanza y el modelo operativo? Bueno, utilizamos lo que es Privacy by Design, que esto significa que todo sistema que yo haga va a venir diseñado con la incorporación de procesos de protección de datos desde el principio y no al final como un parche, que era lo que hablábamos, ¿no? El parche es el que va a cerrar algún tipo de problema. Lo que pasa es que cuando vamos a decir, todas estas empresas que nos hacen sistemas, el hecho de que yo le pido el sistema porque lo necesito ya, lo que hacen es construir la aplicación y después veo, o sea, lo pongo a funcionar, lo pongo en producción y después veo cómo la cubro o cómo protejo los datos. Entonces debe ser diseño la aplicación en donde nosotros como oficiales de cumplimiento vamos a participar también y decirle, porque por aquí puede entrar algo, por aquí puede fallar esto. Decirle, en el diseño tiene que haber uno, ¿qué tipo de datos recojo? Dos, ¿para qué los recojo? ¿Quién los va a ver? ¿Quién los va a acceder? ¿Y cómo los voy a proteger cuando estén en tránsito? ¿Cuánto tiempo va a estar allí en esa aplicación? Entonces, esa es una de las cosas súper importantes que nosotros tenemos que llevarnos y siempre participar en lo que es la generación o creación de algún sistema. El tema de, a ver, otro de los controles que podemos aplicar son los defensivos. Ya ustedes realizan el reconocer a su cliente y el reconocer el negocio. Aquí vuelve a implementarse y a reforzarse todo lo que son las herramientas que ustedes utilizan ya para verificar la validez de la persona. Ya ahora sabemos si es un tema de verificación biométrica, realizar un doble factor o realmente es una doble validación de que la persona es o no en las empresas, pues de igual manera llevar un, una debida diligencia de qué tanto ellos son responsables de lo que manejan. em, Tener yo incluso un monitoreo, ya implementando inteligencia artificial, por eso lo coloqué allí. La GAFI ya está destacando que debemos utilizar inteligencia artificial porque por la Big Data es necesario el uso
para el análisis pronto de la gran cantidad de datos, incluso para prever o la predicción de cualquier tipo de mal comportamiento o comportamiento inusual. Utilizar dentro de bases de datos como Oracle y todos los sistemas que ellos tienen, y aquí eso es una de muchas, para detectar lo que son falsos positivos. Se le enseña a la inteligencia artificial qué sí puede ser y qué no puede ser. Y bueno, el tema de la detección de patrones complejos, y como siempre decía, es conocer cómo funciona para ver qué tipo de controles voy a implementar y cómo le voy a decir a una nueva tecnología que me ayude a reemplazar. Y por supuesto el tema de los Virtual Asset Service Providers, que viene entonces a ser revisados constantemente para cumplimiento, para analizarle siempre el riesgo en temas de jurisdicción y licenciamiento y realizar otra vez siempre la debida diligencia. Y finalmente, pues, la parte de controles directivos, eh, detectivos, perdón, y la respuesta a incidentes que llamamos nosotros. Tener otra vez bien establecido qué voy a hacer en caso de que ocurra algo. Por eso se llama playbooks. Playbook es como el libro de jugadas que vamos a tener entre seguridad y los oficiales de cumplimiento. ¿Para qué? Para poder, en el momento en que se dé algún tipo de fraude, en este caso puse allí el del Business Email Compromise, ¿qué voy a hacer? Se hizo un phishing, metieron información, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a controlar los daños? Eso se detalla totalmente qué se hace, cuál es el escenario, qué se hace, quiénes son las personas que van a estar participando, quién comunica, quién se encarga de recuperar, quién se encarga de contener. Así que es un equipo multidisciplinario que va a trabajar sobre ese playbook. Y ese playbook no es de IT, no es de los oficiales de cumplimiento, es de la empresa. Y todos y cada uno deben participar porque están dentro de la cadena de operación. Otra de las que podemos nosotros establecer es eh, poder detectar oportunamente ransomware con pagos de criptomonedas. Es saber a dónde está ocurriendo, qué tipo de empresas u organizaciones está eh, mayormente siendo atacadas en este momento, y para eso funciona lo que es la ciberinteligencia. ¿Por qué? Porque todo esto se está estudiando y diferentes casas han compartido o tienen repositorios de información de donde nosotros podemos obtener ese tipo de datos que nos van a dar a nosotros luces y quizás pistas de lo que pueda estar ocurriendo. Y tener, por supuesto, procedimientos de preservación de evidencia digital admisible en tribunales. ¿Y esto por qué? Porque la famosa cadena de custodio, ¿no? Ya dentro de nuestras leyes también se dice qué es válido y qué es no para presentar. Y finalmente, pues mencionarles que lo que ya ustedes bien conocen, que en Panamá sí ha venido reforzando bastante su marco legal, y que ya tenemos pues estas leyes de cibercrimen en donde sí se sancionan los delitos cibernéticos, y que le exige incluso a las empresas colaborar de manera estrecha con todas las autoridades para poder vencer o trabajar mejor en conjunto. Entonces, y bueno, las otras que sí ya conocemos que existen y que han estado en regulación desde hace un tiempo. Y creo que con eso finalizo, culmino dándole las gracias por el tiempo dedicado. Espero que haya sido de valor para ustedes. Y cualquier consulta, yo con mucho gusto me pueden escribir si tienen algún comentario, alguna consulta. Muchísimas gracias nuevamente, Sheila, por tu tiempo, por tu expertise. Ya has estado con nosotros en congresos. Recientemente pasamos nuestro congreso internacional, el CIC 10. Ya viene el próximo año el CIC 11, así que por ahí queremos que estén todos atentos a las fechas y a toda la información relevante. Igual vamos a tener otras capacitaciones en lo que respecta al siguiente año. Y bueno, básicamente agradecerte nuevamente por el espacio. Sé que estos temas los vamos a seguir desarrollando. Invitar a los participantes a conocer Comunidad Doyo y conocer las asociaciones a las que perteneces, que también pues, tienen mucho que ver con esta información que nos nutre de alguna manera de todo lo que alternativamente necesitamos conocer.
Así que espero que tengan todos una muy buena tarde y que sigan disfrutando la clasificación de Panamá algún día. Sí, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.